Escuela profética, la casa del bosque. Capítulo 14. Los látigos y los azotes. Cuando hablamos de armas espirituales, muchas veces pensamos en espadas, escudos, lanzas o arcos. Sin embargo, existe un instrumento que aparece repetidamente en las Escrituras y que revela principios profundos acerca de la corrección, el juicio, la disciplina y la liberación. Estamos hablando de los látigos y los azotes. El látigo era una herramienta conocida en el mundo antiguo. Estaba confeccionado con tiras de cuero entrelazadas y era utilizado para dirigir animales, castigar esclavos, disciplinar delincuentes y, en ocasiones, ejecutar sentencias públicas. Dependiendo de la región y la época, algunos látigos tenían nudos, huesos o pequeños fragmentos de metal que aumentaban enormemente el dolor producido por cada golpe. Espiritualmente, el látigo representa aquello que corrige, confronta y expulsa lo que se ha desviado del propósito de Dios. Mientras la espada habla de guerra, el látigo habla de disciplina. Mientras la lanza perfora al enemigo, el látigo expone aquello que necesita ser corregido. Los azotes en la ley. En la legislación de Israel existía una regulación específica para los castigos corporales. Leemos en Deuteronomio capítulo 25, versículo 3. Podrá darle 40 azotes, no más, no sea que, si lo hirieren con muchos azotes más que estos, se envilezca tu hermano delante de tus ojos. La ley permitía hasta 40 azotes. Sin embargo, con el paso del tiempo los judíos comenzaron a aplicar 39. Lo hacían por temor a equivocarse en la cuenta y transgredir la ley de Dios. Si accidentalmente daban un golpe más, estarían desobedeciendo el mandato divino. Por eso se estableció la práctica de aplicar 40-1. Esta enseñanza nos muestra algo poderoso: aún en medio del juicio, Dios establece límites. La disciplina divina nunca busca destruir, sino restaurar. ¿A quiénes se castigaba? Los azotes eran aplicados a personas declaradas culpables de ciertas faltas o delitos. No era un castigo arbitrario. Había jueces, procesos y sentencias. Sin embargo, las Escrituras también muestran que muchas veces los justos sufrieron injustamente. El profeta Jeremías expresó su dolor diciendo en Lamentaciones capítulo 3, versículo 1. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Jeremías había sido rechazado, perseguido y humillado por anunciar la verdad de Dios. Su sufrimiento se convirtió en una figura profética de muchos siervos que serían maltratados por mantenerse fieles. Todavía hoy existen creyentes que son rechazados por permanecer firmes en la verdad. Son criticados, señalados o apartados. Aunque no reciban azotes físicos, experimentan el dolor de la oposición. Jesús fue azotado por nosotros. La manifestación más profunda de este instrumento aparece en la pasión de Cristo. Mateo capítulo 27, versículo 26 declara: Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Asimismo, Juan capítulo 19, versículo 1 afirma: Así que, entonces tomó Pilato a Jesús, y le azotó. Los soldados romanos utilizaban un látigo brutal conocido como flagrum. Cada golpe desgarraba la piel y arrancaba fragmentos de carne. Aquellos azotes tenían un propósito eterno. Isaías había profetizado siglos antes. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cada golpe que recibió Jesús fue parte del precio de nuestra redención. Lo que nosotros merecíamos cayó sobre él. La condena que nos correspondía fue puesta sobre sus hombros. Los apóstoles también fueron azotados. Los primeros discípulos conocieron el precio de seguir a Cristo. Hechos capítulo 16 relata que Pablo y Silas fueron golpeados públicamente y encarcelados injustamente. Más adelante, Pablo declaró ante las autoridades: Después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel. Hechos capítulo 22 también registra cómo intentaron azotarlo para arrancarle una confesión. Los hombres de Dios aprendieron que la obediencia muchas veces tiene un costo.
pero cada marca en sus cuerpos se transformó en un testimonio del poder de Dios. Pablo y los 39 azotes. Pablo relata algo impresionante en 2 de Corintios capítulo 11, versículos 24 y 25. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 5 veces recibió 39 azotes. 5 veces soportó un castigo que muchos no habrían sobrevivido. Y aún así siguió predicando. Su ejemplo nos enseña que las cicatrices del ministerio no son señales de derrota, sino evidencias de fidelidad. Jesús y el látigo en el templo. Existe otro momento extraordinario donde aparece un látigo. Marcos capítulo 11, versículos 15 al 18, relata cómo Jesús entró en el templo y encontró corrupción, comercio y abuso espiritual. Entonces expulsó a los vendedores y derribó las mesas de los cambistas. El Evangelio de Juan agrega que hizo un azote de cuerdas para expulsarlos. Aquí encontramos una poderosa enseñanza profética. El mismo Jesús que fue azotado utilizó un látigo para limpiar la casa de Dios. No actuó por ira descontrolada. Actuó por celo santo. Había cosas que debían salir del templo. Acto profético, limpiando el templo interior. Así como Jesús limpió el templo físico, el Espíritu Santo desea limpiar nuestro templo interior. Hay mesas que deben ser volcadas. Hay negocios ocultos del corazón que deben desaparecer. Hay pactos, pecados, amarguras y corrupciones espirituales que deben ser expulsados. El acto profético no consiste en golpear personas ni objetos. Consiste en declarar con autoridad. Todo lo que contamina el templo del Espíritu Santo debe salir en el nombre de Jesús. Cada creyente necesita permitir que Cristo limpie las áreas ocultas de su vida. El látigo como amenaza de opresión. Roboam utilizó la imagen del látigo para intimidar al pueblo. Leemos en 2 de Crónicas capítulo 10, versículos 11 y 14. Mi padre os castigó con azotes, pero yo os castigaré con escorpiones. Era una expresión de dureza, abuso y opresión. La consecuencia fue la división del reino. Los líderes espirituales deben aprender una gran lección: la autoridad sin misericordia destruye lo que Dios desea edificar. Para los caballos y los necios. Proverbios capítulo 26, versículo 3 dice: el látigo para el caballo, el cabestro para el asno, y la vara para la espalda del necio. Asimismo, Proverbios capítulo 18, versículo 6 declara: los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. La Biblia enseña que la necedad persistente atrae consecuencias dolorosas. Dios desea enseñarnos por medio de la sabiduría para que no tengamos que aprender mediante la disciplina. El sonido del juicio. Nahum capítulo 3, versículo 2 describe una escena impresionante. Chasquido de látigo y estruendo de ruedas, caballo atropellador y carro que salta. El sonido del látigo anunciaba que el juicio estaba llegando. Era una señal de que el tiempo de la impunidad había terminado. Espiritualmente, hay momentos en que Dios confronta sistemas de corrupción, rapiña y pillaje. Nada permanece oculto para siempre delante de sus ojos. Los azotes de las tormentas. Las Escrituras también utilizan imágenes similares para describir las pruebas. Los discípulos experimentaron una fuerte tormenta en el mar. Mateo capítulo 14, versículo 24 dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Muchas veces la vida parece estar siendo golpeada por olas continuas. Problemas económicos. Conflictos familiares. Enfermedades. Pérdidas. Sin embargo, así como Jesús caminó sobre las aguas para encontrarse con sus discípulos, también se acerca a nosotros en medio de nuestras tormentas. Dios restaura al que fue golpeado. Isaías capítulo 54, versículo 11 declara: pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo. He aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo, y sobre zafiros te fundaré. Dios conoce a quienes han sido golpeados por la vida. Conoce las heridas invisibles.
conoce los rechazos, conoce las traiciones. Pero también promete reconstruir aquello que fue quebrantado. La disciplina del Padre. Hebreos capítulo 12, versículo 6 nos entrega una de las enseñanzas más profundas de este capítulo. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. La disciplina de Dios no es rechazo. Es amor. Un padre corrige porque ama. Un padre disciplina porque ve el potencial de sus hijos. Cuando Dios corrige, no busca destruir nuestro destino, sino protegerlo. Testimonio ilustrativo. Un creyente contaba que durante años sirvió a Dios con pasión, pero lentamente comenzó a permitir pequeñas concesiones. Nadie lo veía. Nadie lo sabía. Sin embargo, el Espíritu Santo comenzó a confrontarlo constantemente. Cada mensaje parecía hablarle. Cada oración tocaba el mismo tema. Durante un tiempo lo interpretó como molestia. Después comprendió que era misericordia. Aquella corrección evitó una caída mucho más grande. Años después agradecía a Dios por haberlo disciplinado a tiempo. Lo que parecía un azote espiritual terminó siendo una manifestación del amor del Padre. Enseñanza profética final. El látigo tiene dos dimensiones espirituales. Por un lado representa la disciplina que corrige. Por otro lado representa la autoridad que expulsa la corrupción. Jesús recibió los azotes que nosotros merecíamos para que pudiéramos recibir la gracia que no merecíamos. Y el mismo Cristo nos llama a permitir que su Espíritu limpie nuestro templo interior. La gran lección de este capítulo es que la disciplina de Dios nunca tiene como objetivo destruirnos, sino transformarnos. Los azotes de los hombres producen heridas. Los azotes de la vida producen experiencia. Pero la disciplina del Padre produce carácter. Y cuando el carácter es formado, el creyente se convierte en un instrumento poderoso en las manos de Dios. Porque quien ha sido corregido por el Señor, aprende a caminar en obediencia, santidad y autoridad espiritual.